Buenos días, mi nombre es Eric Montes, pertenezco al programa de Ingeniería Electrónica. Eh, para esta fase vamos a explicar eh, la operación de la implementación. Está en la fase 6, la última fase de la materia de proyecto de grado. Mi documento. Primero haré la presentación del dispositivo, el cual consta de las columnas bases para el soporte del dispositivo, las cuales son estas que se encuentran con la base, las cuales van a ir atornilladas al, a la base de la cuba donde vamos a sumergir los productos en titanio para ser anodizados. Una varilla de cobre, esta varilla, la cual va a ir eh, conectada a unos electrodos para que puedan pasar voltaje a la cuba sumergible. La varilla para subir y bajar en titanio, esta varilla debe ser en titanio porque no se debe contaminar eh, la solución donde vamos a sumergir los productos en titanio, ya que esto ocasionaría que los productos se contaminen y que puedan llegar bacterias, y ya que son unos productos que son utilizados para la osteosíntesis, no pueden ir con bacterias o algún virus que pueda, que pueda ocasionarle un problema al paciente. El recipiente sumergible es este recipiente que vemos aquí. Este recipiente también debe ser en titanio. Es un recipiente que dependiendo a, a la resistencia que tenga el dispositivo que va a implementar el voltaje, el transformador como comúnmente se conoce, transformador de voltaje. Podemos utilizar una cuba más grande, un recipiente sumergible más grande o un recipiente sumergible aún más pequeño. En ocasiones se utiliza simplemente una varilla que se sumerge cada producto uno por uno, lo cual hace muy atrasado el proceso. Por eso decidí hacer este dispositivo para que se hagan varios productos en el mismo proceso. Una placa Arduino, esta placa se va a encargar del manejo de este dispositivo para subir y bajar sin que el operario tenga que tener contacto directo con la solución o con la cuba donde se almacena esta solución. Tenemos la placa Arduino y aquí en la placa Arduino es donde descargaremos los códigos, los cuales van a controlar la subida y la bajada del dispositivo, de la cuba sumergible por medio de un, de un motor. Vemos cómo está distribuido, pero bueno, ahora vemos su resistencia, vemos que va de positivo a positivo, de negativo a negativo. Tenemos el controlador L293D, tenemos los obturadores, vemos que están conectados a los pines y a los voltios que nos permite la placa Arduino. Y también vemos el negativo. Todo esto para que funcione nuestro dispositivo en la cuba. Tenemos el plan de mejoras. El plan de mejoramiento del sistema básicamente está basado en buscar materiales resistentes a la corrosión,
ya que el proceso se lleva a cabo con sales que se evaporan y oxidan los componentes. Puede ser cambiar todo el sistema de materiales de titanio y evitar el proceso de oxidación. Todo este armazón debería ser en titanio, pero esto ya depende de, de la empresa o de la persona que decida utilizar este tipo de componentes, ya que como la solución es básicamente agua y sal y se le ejerce un voltaje, el cual evapora la solución, esta llega a los componentes que preferiblemente deberían ser en titanio, pero son en acero, muchos en acero inoxidable, otros tienen varillas roscadas y esto va corroendo, esto corroe el dispositivo, de tal manera que el cambio de estos implementos se vuelve prácticamente que constante, unos 6 meses. Si cambiamos los componentes a titanio, podemos evitar el mantenimiento de dichos componentes y solo centrarnos en los componentes electrónicos a los cuales solo podemos realizarles mantenimientos preventivos, ya que la operación de la solución puede llegar a afectarlo. No quiere decir que no van a tener corrosión, sí van a tener corrosión, pero esta corrosión puede ser removida sin alterar en gran medida el el diámetro de estos componentes, ya que la corrosión en el titanio es algo que son capas que se le adhieren al titanio, los cuales pueden ser removidas con una lija o simplemente con fricción. Para el plan de mejora, un plan a corto plazo depende del presupuesto, preferiblemente un plazo de 6 meses, sería cambiar todos los componentes del dispositivo a titanio, excepto la varilla que pasa corriente al sistema, la cual debe ser de cobre para que transfiera la corriente eficientemente. Un plan a un año, tratar de que todos los componentes puedan estar a una distancia considerable y así evitar que los vapores corrosivos puedan afectarlos. Esto puede ser, como esto genera vapores, siempre va a tener un extractor. Podemos tener los dispositivos electrónicos que controlan el sistema a 1 metro o a 70 centímetros y así evitar los daños por corrosión. El plan a 2 años es básicamente implementar los dos planes anteriores para tratar que los mantenimientos solo sean preventivos y se eviten posibles corrosiones y daños del sistema. Plan de mantenimiento. El proceso anodizado de productos en titanio se basa en crear una capa de óxido sobre el material con el fin de proteger de bacterias y para que sea más fácil retirar el producto después de que cumpliera su cometido en el tiempo estipulado. Los productos de osteosíntesis en titanio deben ser sumergidos en una cuba con agua y sales y una descarga de voltaje para crear la capa de oxidación. Pero este proceso no se puede combinar con otro material, es decir, que la cuba en la cual se sumerge el producto también debe ser de titanio, por lo cual después de un tiempo la cuba no recibe la descarga de voltaje y no se reciben los resultados deseados, por lo cual se propone el siguiente plan de mantenimiento. Pasos a seguir para el mantenimiento del dispositivo. Proceso de limpieza de la cuba sumergible por medio del proceso de decapado ácido nítrico más ácido fluorhídrico, con el fin de quitar cualquier residuo de oxidación. Este proceso se debe hacer prácticamente cada mes, porque cada vez que se sumerge se va a tener una nueva capa de óxido. Verificar que el sistema está funcionando bien y hacerle una limpieza preventiva, verificar el programa funcione correctamente, verificar los implementos electrónicos funcionen correctamente y si alguno falla, recomendar el cambio inmediato. Verificar el espesor de la cuba, ya que el proceso de decapado con los ácidos corroe el material y lo debilita. Para las conclusiones tenemos que el proceso de mantenimiento de este tipo de dispositivos debe ser periódico y además en proceso constante de revisión, ya que al estar expuesto a sustancias corrosivas y ácidos que deterioran la integridad del mismo, sufre un proceso de desgaste y
muy acelerado, por lo cual se recomienda usar la totalidad del dispositivo entitario para minimizar los riesgos de daños y garantizar la vida útil por más tiempo. Muchas gracias. Mi nombre es Eric Montes y aquí se explicó la fase 6 de proyecto de grado.